La historia de lo que le ocurrió a Mia esa noche no comenzó con un grito, sino con el pesado silencio que llenaba su lujosa sala de estar. El aire, denso y opresivo, todavía olía a la cera de los muebles caros y a los restos de una cena estratégicamente perfecta que acababa de terminar. Era un aroma a éxito ajeno, a un mundo al que ella sentía que solo tenía permiso para observar desde las sombras. Las lámparas de diseño arrojaban una luz suave y calculada sobre las copas de cristal y los cubiertos de plata, pero no lograban calentar la atmósfera, que se sentía tan fría como el mármol bajo sus pies. Mia se movía por ese espacio como si pidiera perdón por existir, ajustando cojines que ya estaban perfectos y recogiendo vasos con un cuidado extremo, con la respiración contenida para no hacer ruido, para no molestar. Su presencia se había convertido en un susurro, el resultado de 3 años de un esfuerzo consciente y agotador por anularse a sí misma, por volverse invisible en su propia casa. En su vida, el sonido predominante no era la música, ni las risas, ni siquiera una conversación casual y animada. El sonido que marcaba el ritmo de sus días era el cliqueo agudo y constante de los tacones de su suegra, Vivian, contra el suelo de mármol pulido. Cada chasquido era una advertencia, un recordatorio de que estaba siendo observada, juzgada. Ese sonido la hacía encogerse por dentro, aunque por fuera mantuviera una compostura serena y sumisa. Era el metrónomo de su opresión, marcando cada uno de sus movimientos. Había aprendido a anticipar la trayectoria de Vivian por la casa, basándose únicamente en la cadencia y la intensidad de sus pasos, un mapa acústico de peligro que su sistema nervioso había memorizado para sobrevivir. Su propio corazón parecía latir al compás de esos tacones, siempre con un pulso de ansiedad contenida, esperando la próxima crítica, la próxima mirada de desdén que inevitablemente llegaría. Cualquiera que la hubiera conocido antes, en su vida anterior, no la reconocería. Mia había sido una mujer vibrante, una enfermera pediátrica cuya pasión por cuidar a los niños era tan evidente como la luz del sol. Encontraba una alegría inmensa en su profesión, en la conexión genuina con sus pequeños pacientes y sus familias, pero había aprendido, a un costo muy alto, a apagar esa luz. Aprendió a hablar de sus logros en voz baja, a minimizar sus éxitos para no opacar a su esposo, Trevor, un abogado ambicioso cuya carrera siempre debía ser el centro del universo familiar. Por amor, o por lo que ella creía desesperadamente que era amor, había renunciado a su autonomía, a su independencia económica y a la energía que antes dedicaba a su vocación. Se convenció a sí misma de que el sacrificio era la máxima prueba de lealtad y que su papel era ser el soporte silencioso sobre el cual Trevor construiría su imperio. El sacrificio más doloroso no había sido profesional, sino personal, y se materializaba en el recuerdo de una colcha de retazos. No era una simple manta, era una obra de arte cosida con amor por su abuela. Cada trozo de tela contaba una historia de su infancia, de su familia, de quién era ella. Era su ancla a un pasado feliz y seguro. Sin embargo, a las pocas semanas de mudarse a esa casa, Vivian la había encontrado, y con una mueca de asco, la había descartado. Demasiado simple, de mal gusto para esta casa, fueron las palabras exactas que usó, y resonaron en la mente de Mia durante meses. Trevor no dijo nada para defenderla, ni a ella ni al legado de su abuela. Mia no solo perdió la colcha ese día, sintió cómo le arrancaban una parte fundamental de su identidad, reemplazada por un vacío que debía llenar con la estética fría y aprobada por su nueva familia. Pero esa noche, durante la cena con el jefe de Trevor, el señor Braxton, algo inesperado sucedió. Por primera vez en años, Mia se olvidó de su guión de sumisión. Cuando la esposa del señor Braxton le preguntó sobre su trabajo, algo dentro de ella se encendió. Empezó a hablar de su unidad de pediatría, de un pequeño paciente que había logrado un avance increíble, de la resiliencia de los niños. Sus ojos brillaron con una pasión que había mantenido encerrada. Su voz se llenó de una calidez y una seguridad que sorprendió a todos en la mesa, incluyéndose a sí misma. Por unos breves y gloriosos minutos, no era la esposa de Trevor ni la nuera de Vivian. Era Mia Camden, una enfermera competente y apasionada. Sintió una oleada de la vieja ella, una sensación de valía que casi había olvidado que existía en su interior.
En cuanto la puerta principal se cerró detrás del señor Braxton y su esposa, la temperatura de la habitación pareció desplomarse 20 grados. La máscara de anfitrión encantador de Trevor se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mueca de fría furia que Mia conocía demasiado bien. El breve momento de triunfo personal que ella había sentido se evaporó, dejando en su lugar un nudo de pavor en el estómago. Vio la mirada de su marido, y no había orgullo en ella, solo un resentimiento helado. Vivian, que había estado sonriendo falsamente toda la noche, ahora la observaba con una expresión de suficiencia, como una depredadora que sabe que su presa ha caído en la trampa. El aire se volvió pesado, cargado de una acusación silenciosa que Mia ya sentía como un peso físico sobre sus hombros. Sabía, con una certeza aterradora, que su breve instante de brillar iba a costarle muy caro. ¿Se puede saber qué estabas pensando? La voz de Trevor cortó el silencio. No era un grito, sino un siseo bajo y venenoso, mucho más hiriente. Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. ¿Crees que a alguien le importa tu estúpido trabajo con niños enfermos? La noche era sobre mí, sobre mi carrera. Mia se quedó paralizada, sintiendo cómo la sangre se le retiraba del rostro. Intentó balbucear una disculpa, explicar que solo estaba respondiendo a una pregunta, pero él no la dejó hablar. Me avergonzaste, te robaste el protagonismo, hiciste que pareciera que estaba casado con una simple enfermera sentimental, en lugar de la esposa de un futuro socio del bufete. ¿Es que no entiendes tu papel aquí? Cada palabra era una daga precisa, diseñada para despojarla de la poca dignidad que había recuperado momentos antes. Y no estaba sola en su ataque. Vivian se acercó, con los brazos cruzados y una sonrisa maliciosa dibujada en sus labios pintados de rojo. Siempre te lo he dicho, Trevor. Le falta clase. No entiende de sutilezas. Cree que esto es una de sus reuniones de hospital. La cuñada de Mia, Chloe, que había permanecido en silencio hasta entonces, soltó una risita burlona desde el sofá. Fue bastante embarazoso, la verdad. Parecía desesperada por atención. El ataque ahora era coordinado, un frente unido de desprecio que la rodeaba por completo. Ya no era solo la ira de Trevor, era un veredicto familiar. La estaban acorralando, reforzando la idea de que su existencia solo era válida si permanecía en silencio, si era un accesorio decorativo y nada más. La soledad en esa habitación era absoluta, un vacío aplastante donde ninguna ayuda podría llegar. Mia sintió que se encogía, su cuerpo entero tratando de hacerse más pequeño, de desaparecer. No era mi intención, susurró, su voz apenas audible, quebrada por la confusión y el miedo que ascendían por su garganta. Su instinto, pulido por años de práctica, era apaciguar, disculparse, asumir la culpa de cualquier ofensa, real o imaginaria, para que la tormenta pasara. Levantó una mano en un gesto de súplica, buscando los ojos de Trevor, esperando ver una pizca del hombre del que se había enamorado, pero no encontró nada. Su rostro estaba irreconocible, contorsionado por una rabia que parecía ir mucho más allá del incidente de la cena. Era algo más profundo, más oscuro. La furia en la habitación seguía creciendo, alimentada por el silencio de ella y las pullas de su madre y hermana, escalando a un punto sin retorno. Y entonces ocurrió. En medio de sus balbuceos, el movimiento de Trevor fue un borrón rápido y violento. Su mano abierta se estrelló contra la mejilla de Mia con una fuerza brutal. El sonido, un chasquido seco y horrible, resonó en la sala silenciosa, un sonido tan fuera de lugar entre el cristal y la plata. El impacto le volteó la cabeza, y una explosión de calor y dolor agudo floreció en su piel. El mundo pareció inclinarse sobre su eje por un segundo. Un sabor metálico y caliente llenó instantáneamente su boca. Sangre. Se quedó completamente inmóvil, con la mano a medio levantar, el eco del golpe todavía vibrando en sus oídos. Pero más fuerte que el dolor físico fue el shock absoluto y ensordecedor de que la última barrera, la última ilusión de que su matrimonio era salvable, acababa de ser demolida con un solo y devastador acto de violencia. El tiempo pareció detenerse en el instante posterior al golpe. Lo único que Mia podía oír era un zumbido agudo y persistente en su oído derecho, como si el impacto hubiera dejado un eco permanente. La piel de su mejilla ardía con un calor que se extendía hasta su mandíbula y su sien, un dolor punzante y vibrante que la anclaba a la horrible realidad del momento.
Lentamente, como si su brazo pesara 1 tonelada, levantó la mano y la posó sobre su rostro. El contraste entre la frialdad de sus dedos y el fuego de su piel la hizo estremecer. Podía sentir la hinchazón que ya comenzaba a formarse bajo la piel, un relieve de la violencia que acababa de sufrir. Su visión se volvió borrosa, no por el impacto, sino por las lágrimas que se negaba a derramar, la presa de su autocontrol a punto de reventar. Pero lo que rompió algo dentro de ella, de forma irreparable, no fue el golpe en sí, sino lo que vio cuando sus ojos lograron enfocar de nuevo. Buscó un atisbo de arrepentimiento en el rostro de Trevor, una señal de que había ido demasiado lejos, de que el hombre que había prometido amarla seguía ahí. No encontró nada. En su lugar, vio una expresión de sombría y macabra satisfacción, la mirada de alguien que ha reafirmado su poder, que ha puesto a un subordinado en su lugar. Y luego su mirada se desvió hacia Vivian. Su suegra no parecía horrorizada ni sorprendida. Tenía una pequeña y cruel sonrisa en los labios, una mirada de puro desprecio y triunfo. Chloe, por su parte, apartó la vista con un gesto de fastidio, como si la escena fuera un drama de mal gusto que la aburría. En ese instante, Mia comprendió que no eran una familia, eran una manada, y ella era la presa. Fue esa comprensión, más que el dolor, lo que finalmente rompió la presa. Las lágrimas que había aprendido a reprimir con tanta maestría durante 3 largos años, finalmente encontraron una salida. No fue un sollozo ruidoso y desesperado, sino un desbordamiento silencioso y caliente. Sintió como cada lágrima trazaba un camino ardiente sobre su mejilla hinchada, mezclándose con la humillación y el dolor. Eran lágrimas por la chica ingenua que había creído en las promesas de Trevor, lágrimas por la colcha de su abuela, lágrimas por cada palabra tragada, por cada pedazo de sí misma que había sacrificado en el altar de su matrimonio. Cada gota que caía era un luto por la vida que pensó que tendría y la constatación de la pesadilla en la que vivía. Se sentía completamente rota, expuesta en su vulnerabilidad bajo las miradas inclementes de sus verdugos. El sonido que siguió fue peor que el golpe, peor que el silencio. Fue la risa de Vivian, una risa baja, gutural, llena de una malicia que le heló la sangre a Mia. No era una risa de alegría, sino una de puro y absoluto desprecio. El sonido rebotó en las paredes de la lujosa sala y se clavó en los oídos de Mia como un puñal. La humillación se transformó en algo físico, una náusea que subía desde el fondo de su estómago. El dolor en su rostro era una cosa, pero ser el objeto de la burla en su momento de máxima vulnerabilidad era una forma de tortura completamente diferente. La risa de su suegra era la banda sonora de su degradación, la confirmación final de que su sufrimiento no solo era intencionado, sino que además era una fuente de entretenimiento para ellos. Su dolor les daba placer. Su cuerpo estaba completamente paralizado, una estatua de shock y miseria. Una mano presionada contra su mejilla en llamas, la otra colgando inerte a su lado. Quería gritar, correr, hacer algo, cualquier cosa, pero sus músculos no respondían a las órdenes de su cerebro. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, como si estuviera viendo su propia vida desde fuera de su cuerpo. El mundo a su alrededor, con sus luces de diseño y su fría perfección, parecía distorsionarse. Las caras de Trevor y su familia se convertían en máscaras grotescas de crueldad. Este era el fondo del pozo. Había caído tan bajo como era posible, sumergida en un océano de impotencia y desesperación, y la realidad de su jaula dorada era, finalmente, insoportablemente clara y asfixiante. Y justo en ese momento, en el pico de su desesperanza, un nuevo sonido irrumpió en la escena, tan ajeno y discordante que por un segundo pareció irreal. No era el clic de los tacones de Vivian, ni el siseo de la voz de Trevor. Era el sonido sólido y definitivo de la puerta principal de la casa abriéndose, un sonido que no debería haber ocurrido. No esperaban a nadie más. El sonido cortó la risa de Vivian a medio camino y atrajo la atención de todos, incluso la de Mia, que levantó la vista con un esfuerzo monumental. La tensión en la habitación cambió de forma instantánea. La cruel seguridad de Trevor y su familia fue reemplazada por una repentina y cautelosa incertidumbre. Un soplo de aire frío de la noche entró en la sala,
y con él, una presencia que cambiaría todo. En el umbral de la puerta, recortado contra la oscuridad de la noche, apareció su padre, el coronel James Camden. No era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Su postura era perfectamente erguida, una rigidez forjada en 30 años de servicio militar que no admitía debilidad. Medía casi 2 metros de altura, con hombros anchos que parecían llenar todo el marco de la puerta. Su cabello era corto, gris en las sienes, y su rostro era un mapa de líneas duras y disciplina inquebrantable. Su sola presencia parecía absorber todo el sonido de la habitación, congelando el ambiente al instante. La opresiva atmósfera que Trevor y Vivian habían creado se hizo añicos, reemplazada por una autoridad silenciosa y absoluta que emanaba de él como un campo de fuerza. Y no venía solo. Flanqueándolo, de pie justo detrás de él a cada lado, había 2 soldados uniformados, jóvenes, impasibles, con la misma postura recta y la misma mirada fija y disciplinada. No eran guardaespaldas, eran una declaración. Su presencia allí, en esa sala de estar de lujo, era tan incongruente y tan imponente que parecía sacada de otra realidad. Representaban un mundo de orden, de consecuencias, de un poder que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus social que tanto valoraban Trevor y su familia. Eran el símbolo de una autoridad real, innegable, y su presencia silenciosa convirtió a Trevor, el abogado poderoso, en un simple civil nervioso, y a Vivian, la matriarca dominante, en una mujer repentinamente pequeña e insegura. Los ojos del coronel Camden, de un azul acerado, barrieron la escena con una rapidez y una eficiencia letales. No necesitó más de un segundo para procesar cada detalle. Vio a su hija, de pie en medio de la sala, con una mano en la mejilla y el rostro marcado por lágrimas silenciosas y una agresión demasiado evidente. Vio la marca roja que ya se estaba amoratando en su piel. Su mirada se posó luego en Trevor, notando la mano de su yerno aún semicerrada en un puño, su postura agresiva ahora congelada en una incómoda sorpresa. Finalmente, sus ojos se deslizaron hacia Vivian y Chloe, captando sus expresiones de desprecio que se transformaban rápidamente en desconcierto. La expresión del coronel no cambió. No mostró ira, ni sorpresa, ni dolor, solo una calma glacial, la de un estratega evaluando un campo de batalla. Para Mia, ver a su padre en ese umbral fue como si alguien encendiera una luz en la habitación más oscura de su alma. No fue solo el alivio de ser rescatada lo que sintió, fue algo mucho más profundo. Al ver la fuerza inquebrantable de su padre, su calma autoritaria, su dignidad intacta, vio un reflejo. Era el espejo que le recordaba la fuerza que ella misma había olvidado que poseía, la resiliencia que corría por sus venas, la herencia de un hombre que nunca se doblegaba. En ese preciso instante, mientras sus ojos se encontraban con los de él a través de la habitación, una decisión se solidificó dentro de ella. No fue un pensamiento consciente, sino una certeza silenciosa e irrefutable que nació en el fondo de su ser. Ya no era una víctima. La caída había terminado, y se dio cuenta de que nunca, ni por un segundo, había estado realmente sola. El silencio que siguió a la llegada del coronel fue diferente al anterior. Ya no era un silencio opresivo creado por el miedo de Mia, sino un silencio tenso, cargado de una autoridad que había suprimido cualquier otro sonido. Fue el coronel quien lo rompió. Su voz no fue alta, pero resonó en la habitación con el peso del acero. No miró a Trevor ni a Vivian. Sus ojos estaban fijos únicamente en su hija, ignorando a todos los demás como si fueran meros muebles en la habitación. «Mia», dijo, y su nombre en sus labios sonó como un ancla en medio de una tormenta. «¿Estás bien?» Esa simple pregunta, pronunciada con una calma absoluta, la reorientó, la sacó del pozo de la humillación y la colocó en el centro del universo. Por primera vez esa noche, alguien la veía. Alguien se preocupaba. El hechizo de la intimidación del coronel se rompió para Trevor, quien, movido por el pánico y la arrogancia, intentó recuperar el control de la situación. Dio un paso adelante, inflando el pecho en un patético intento de parecer imponente. «¿Pero qué significa esto? Coronel, o quien sea usted. Esta es mi casa», espetó, tratando de que su voz sonara firme, pero un temblor de nerviosismo la delató. «No sé qué cree que está haciendo, pero le exijo que se vaya ahora mismo con sus soldaditos». El insulto final fue un error de cálculo monumental. Fue el manotazo de un hombre que se ahoga,
que siente cómo el poder se le escapa de las manos y trata de recuperarlo con una agresión torpe y mal dirigida, sin entender la magnitud de la fuerza a la que se enfrentaba. El coronel Camden giró la cabeza lentamente, un movimiento económico y deliberado, hasta que sus ojos acerados se posaron sobre Trevor. No había ira en su mirada, solo una gélida y absoluta displicencia, como la que se reserva para un insecto molesto. Dejó que el silencio se alargara un par de segundos, permitiendo que la patética bravuconería de Trevor se extinguiera en el aire. «Usted no está en posición de exigir nada», respondió el coronel, con la misma voz tranquila y cortante. «Y esta ya no es su casa». La afirmación fue tan definitiva, tan llena de una certeza inamovible, que golpeó a Trevor con más fuerza que un puñetazo. Le arrebató la única base de poder que le quedaba, la propiedad, y lo dejó completamente expuesto y desarmado. Al ver que la agresión de su hijo había fallado, Vivian intentó una táctica diferente. Dio un paso al frente, adoptando una máscara de indignación y razonabilidad. Intentaría usar las normas sociales, su arma preferida, contra él. «Coronel Camden, con el debido respeto», comenzó, su voz goteando una falsa cortesía. «Esto es un asunto familiar privado. Los matrimonios tienen sus problemas. Lo que está haciendo usted es crear un espectáculo innecesario y de muy mal gusto». Apeló a la privacidad, a la idea de que lo que ocurría entre esas 4 paredes era sagrado y no debía ser juzgado por extraños. Era el mismo escudo que había usado durante años para ocultar su crueldad, la misma justificación para el abuso, pero esta vez su arma se encontró con un muro de granito. «Señora», la interrumpió el coronel, y el uso de esa palabra formal fue una bofetada en sí mismo, creando una distancia insalvable. La etapa en la que esto podía considerarse un asunto familiar terminó en el momento en que su hijo le puso una mano encima a mi hija. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa acusación directa se asentara en la habitación. Luego añadió la palabra que lo cambiaría todo, la palabra que llenó el aire con una amenaza silenciosa y letal. De hecho, terminó hace varios meses, cuando comencé mi investigación. La palabra investigación cayó en medio de la sala como una granada. Los rostros de Trevor y Vivian pasaron del desconcierto al pánico incipiente. El miedo, un miedo real y visceral, comenzaba a florecer en sus ojos. Mia observaba todo como si fuera una espectadora en un teatro. El dolor en su mejilla seguía ahí, un recordatorio constante, pero una nueva sensación comenzaba a superponerse, una extraña y lúcida calma. Estaba viendo a sus torturadores, las figuras que habían dominado su existencia y que le parecían gigantes invencibles, encogerse y tambalearse ante la presencia serena de su padre. Cada palabra tranquila que él pronunciaba era un bálsamo para sus heridas, una validación de todo el dolor que había soportado en silencio. No era solo un rescate, era una lección. Estaba viendo con sus propios ojos que el poder que ellos ejercían sobre ella no era real. Era una ilusión que ella, con su silencio y su sumisión, había ayudado a mantener en pie. El coronel se dirigió entonces directamente a Trevor, quien lo miraba con los ojos desorbitados. «Usted está muy preocupado por su carrera, ¿verdad, muchacho? Por su futuro en el bufete Braxton». No esperó una respuesta. «Pues bien, esta tarde tuve una reunión muy productiva con el señor Braxton. Una reunión larga. Le presenté un expediente bastante detallado que he estado compilando. La voz del coronel era metódica, como si estuviera leyendo un informe de misión. Incluye fotografías de lesiones anteriores, registros de sus mensajes de texto, testimonios de vecinos y del personal del hospital de Mia. Su carrera, tal como la conocía, señor, ha terminado esta misma tarde. El señor Braxton no tolera este tipo de comportamiento en sus socios». Mia vio cómo todo el color desaparecía del rostro de Trevor. La arrogancia, la ira, todo fue reemplazado por una expresión de puro y absoluto pánico. Vio el colapso de su mundo en tiempo real. Su carrera lo era todo. Era la base de su identidad, la fuente de su arrogancia, la justificación de su crueldad. Y en una sola frase, su padre se lo había arrebatado todo. Mia lo observó, no con un sentimiento de venganza, sino con una claridad distante y fría. Lo vio por primera vez como lo que realmente era, un hombre débil y patético, un matón cuya confianza no provenía de su interior, sino del estatus que otros le otorgaban y de la sumisión de la mujer a la que había jurado proteger. Y ahora,
No tenía nada. Sin darle tiempo a nadie para recuperarse, el coronel giró su atención hacia Vivian, cuya cara estaba pálida de incredulidad y furia. «Y para usted, Vivian», continuó, con el mismo tono monótono y letal, «sé lo importante que es su reputación, su posición en el club de campo, sus obras de caridad, la opinión de sus amigas». Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los de ella. Pequeños resúmenes de ese mismo expediente, adaptados para ser más digeribles socialmente, han sido enviados por correo electrónico y mensajería a cada miembro de sus juntas directivas y a su lista de contactos personales. Su reputación, que tanto valora, está siendo completamente reevaluada en este preciso momento por todos los que usted considera importantes. Si la reacción de Trevor fue de pánico, la de Vivian fue una implosión. La máscara de superioridad y decoro social se hizo añicos, revelando una fealdad cruda y desesperada. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su estatus social era su línea de vida, el aire que respiraba. La idea de que sus amigas, sus rivales, todo su círculo, estuvieran leyendo sobre la vulgaridad de su familia, sobre el abuso que ocurría bajo su techo, era un golpe mortal. Mia observó la expresión de horror absoluto en el rostro de su suegra y comprendió la brillante estrategia de su padre. No estaba usando la violencia, estaba desmantelando, pieza por pieza, las mismas estructuras de poder, la carrera, la reputación, que ellos habían usado como armas para oprimirla. Finalmente, la mirada del coronel, fría y metódica, se posó sobre la figura más joven y hasta ahora menos afectada, Chloe, la hermana de Trevor, que había pasado del desprecio a la confusión. Ahora sentía una punzada de miedo personal. «Y usted, señorita Chloe», dijo el coronel, su tono inalterado, «está prometida con el joven señor Ainsworth. ¿No es así? Una familia muy tradicional, los Ainsworth. Valoran la discreción y una imagen impecable por encima de todo». Chloe se puso rígida. El coronel continuó. Su precisión era la de un cirujano. «Se les ha enviado un paquete de información especial y muy discreto, solo para los ojos del patriarca de la familia. Dudo mucho que un escándalo de violencia doméstica y crueldad familiar sea el tipo de alianza que buscan para su apellido». La máscara de suficiencia de Chloe se desmoronó en un instante, reemplazada por el pánico egoísta de una niña a la que le acaban de arrebatar su juguete más preciado. Su compromiso no era una unión de amor, era un logro social, su boleto a un estatus aún más elevado. Ahora, todo estaba en peligro. La burla con la que había mirado a Mia minutos antes se le devolvía con creces, no como un ataque, sino como una simple consecuencia lógica. Mia la observó y, por primera vez, no sintió ni una pizca de intimidación. Vio la superficialidad de su crueldad. Chloe no era una arquitecta del mal como su madre. Era simplemente una matona oportunista, alguien que patea al que ya está en el suelo. Y ahora que el suelo temblaba bajo sus propios pies, era la primera en entrar en pánico. Un silencio pesado y denso cayó sobre la sala. Era el silencio de la ruina total. En el lapso de menos de 5 minutos, las 3 personas que habían construido sus identidades sobre pilares de poder, reputación y futuro, lo habían perdido todo. Trevor, el abogado sin carrera. Vivian, la socialité sin sociedad. Chloe, la prometida sin prometido. Estaban paralizados, procesando la velocidad y la eficiencia de su propia destrucción. El coronel Camden permanecía inmóvil junto a la puerta, su misión de demolición completada, su rostro impasible. Los 2 soldados a sus espaldas no se habían movido ni un centímetro, centinelas silenciosos en el funeral de la arrogancia de la familia. El viejo orden de poder no solo había sido alterado, había sido ejecutado. En medio de ese campo de batalla emocional, Mia sintió que algo dentro de ella terminaba de asentarse. La niebla de miedo y confusión que había nublado su mente durante años se disipó por completo, dejando una claridad tan afilada como un cristal. El coronel se giró para mirarla, y en sus ojos no había una orden, sino una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué, Mia? Y ella entendió. Él no había venido a llevársela por la fuerza. Había venido a despejar el camino para que ella pudiera caminar por sí misma. Le había devuelto el poder de elegir. Sintió como el nudo en su garganta, ese que la había ahogado durante tanto tiempo, se disolvía. Tomó una bocanada de aire,
un aire que por primera vez en esa casa se sentía limpio y respirable. Entonces, Mia dio un paso hacia adelante. Su movimiento ya no fue el de una sombra temerosa. Fue un paso deliberado, firme. El suave sonido de su zapato plano sobre el mármol fue una declaración en sí mismo. Caminó directamente hacia Trevor, que la miraba con una mezcla de pánico y una nueva e impactante forma de respeto temeroso. Se detuvo a un par de metros de él, lo suficientemente cerca como para que viera la ausencia total de miedo en sus ojos. Cuando habló, su voz no fue un susurro ni un grito. Era tranquila, estable, y resonaba con una fuerza que ella misma no sabía que poseía. Lo miró directamente a los ojos, no como una esposa herida, sino como una igual que evalúa un daño irreparable. «Te di 3 años de mi vida, Trevor», comenzó, y su voz clara y serena silenció cualquier otro pensamiento en la habitación. «Te di mi lealtad incondicional, mi apoyo silencioso, y todo el amor que era capaz de dar. Sinceramente creí que eso era lo que querías de mí». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Pero esta noche, por fin lo he entendido. Tú no querías una compañera. Nunca la quisiste. Querías un escalón para tu carrera. Querías un espejo que solo te reflejara a ti, más grande y más importante. Y querías un saco de boxeo para cuando tu propio reflejo no te gustara. La verdad, dicha de forma tan simple y sin adornos, fue más devastadora que cualquier grito. Luego, sin esperar respuesta, se giró lentamente hacia Vivian, que la observaba con los ojos inyectados en odio y pánico. «Y usted, Vivian», continuó Mia con el mismo tono tranquilo y medido, «me enseñó una lección muy valiosa. Me enseñó que la crueldad más profunda a menudo se disfraza de elegancia y buenos modales». La miró fijamente, sin parpadear. «Usted dedicó cada día a intentar convencerme de que yo no valía nada, de que mi pasado, mi familia y mi propia esencia eran demasiado simples para su mundo. Pero la única simpleza que veo aquí esta noche, la única cosa verdaderamente vacía, es un corazón que necesita pisotear a otros para sentirse alto». Con una calma que se sentía casi sagrada, Mia levantó su mano izquierda. Su mirada se posó en el anillo de diamantes que adornaba su dedo, una joya pesada y ostentosa que de repente se sentía como un grillete. Había sido el símbolo de una promesa, el comienzo de un sueño que se había convertido en una pesadilla. Con su mano derecha, lo tomó y comenzó a deslizarlo lentamente. Sintió la resistencia del metal frío en su nudillo, un último obstáculo, antes de que saliera por completo. Su dedo se sintió extrañamente ligero, libre. Sostuvo el anillo en la palma de su mano por un momento, observando cómo las luces de la habitación se refractaban en sus facetas, chispas de luz fría y sin vida. Caminó los pocos pasos que la separaban de la mesa de centro de caoba, la misma que había pulido con tanto esmero esa misma mañana para impresionar al jefe de Trevor. No lo arrojó. No hizo ningún gesto dramático o airado. Con una dignidad que era toda suya, abrió la mano y dejó caer el anillo sobre la superficie de madera pulida. El sonido que hizo fue minúsculo en la vasta y silenciosa habitación, un pequeño y nítido clic metálico, pero ese sonido fue el más ruidoso de toda la noche. Fue el sonido de un contrato rompiéndose, el sonido de una sentencia final. «Esto nunca fue un símbolo de amor», dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. «Fue el precio de mi silencio, y ya no estoy dispuesta a pagarlo». Sin dedicarles una última mirada, sin mirar atrás a las ruinas de la vida que dejaba, Mia se dio la vuelta. Sus hombros, que durante años habían estado encorvados por el peso de la sumisión, ahora estaban rectos. Caminó con un propósito firme y directo hacia su padre. Él no se había movido, observándola todo el tiempo con una expresión de inmenso y contenido orgullo en sus ojos. Cuando ella llegó a su lado, él extendió su mano. Mia tomó la mano de su padre y sintió una calidez y una fuerza que la anclaron de inmediato. Era una mano fuerte, callosa por el trabajo, real. Era el primer paso práctico hacia su libertad, una conexión física que sellaba la decisión que su corazón ya había tomado. El trayecto desde el centro de la sala hasta la puerta principal fue el más largo y, a la vez, el más corto de la vida de Mia. Cada paso que daba, con su mano firmemente sujeta por la de su padre, se sentía como una reafirmación de su decisión. Ya no caminaba de puntillas, temerosa de hacer ruido.
Sus pies se posaban sobre el frío mármol con una solidez que nacía de su nueva certeza interior. No era una huida desesperada, era una procesión digna, la retirada de una soberana de un territorio que ya no le pertenecía. Mantuvo la cabeza alta, la mirada fija en el rectángulo de oscuridad de la puerta abierta, un portal hacia su nueva vida. No se permitió mirar hacia atrás, ni por un segundo. Sabía que si lo hacía, no vería más que fantasmas y ruinas, y su futuro estaba hacia adelante. Detrás de ella, el trío de sus agresores permanecía congelado, como estatuas en su propio museo de la derrota. Trevor, con el rostro pálido y descompuesto, dio un medio paso instintivo hacia adelante, un último y patético intento de detenerla, de reclamar lo que consideraba suyo. Pero no hizo falta que su padre dijera nada. Una simple y fría mirada de uno de los soldados que flanqueaban la salida fue suficiente para detenerlo en seco. Se quedó allí, con la mano a medio levantar, la impotencia grabada en cada línea de su cuerpo. Vivian temblaba, no de frío, sino de una rabia impotente, sus ojos lanzando dagas que ya no podían herir a nadie. Chloe simplemente lloraba en silencio, lágrimas egoístas por su propio futuro destrozado. Eran patéticos, y Mia lo sabía. Su padre caminaba a su lado, marcando su paso con el de ella. No tiraba de ella ni la apresuraba. Su presencia era un escudo silencioso y poderoso, una muralla que la protegía de la malicia que dejaba atrás. Él le estaba proporcionando la seguridad necesaria para que ella pudiera ejecutar su propia liberación. Mia sintió la diferencia fundamental entre el contacto físico de los dos hombres más importantes de su vida. El toque de Trevor se había convertido en violencia y control, frío y posesivo. El de su padre era calor, fuerza incondicional y una promesa silenciosa de protección absoluta. Era el tipo de seguridad que había anhelado durante 3 años y que ahora se sentía tan natural como respirar. Era el regreso a casa. Cuando llegaron al umbral, Mia sintió el cambio en el aire. Dentro de la casa, el ambiente era cargado, artificial, con el olor persistente de la cera y la tensión. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio, con el aroma a tierra húmeda y a la promesa de lluvia. Cruzar ese umbral fue mucho más que salir de un edificio. Fue como salir de una tumba, abandonar una vida que nunca había sido suya y entrar de nuevo en el mundo real. Sintió el aire fresco en su rostro, un bálsamo en su mejilla todavía ardiente. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el olor de la libertad. Era la primera bocanada de aire puro que tomaba en años, y supo que nunca más volvería a conformarse con menos. Apenas sus pies tocaron el sendero de piedra del exterior, uno de los soldados que había permanecido junto a la puerta dio un paso al frente y, con un movimiento eficiente y silencioso, cerró la pesada puerta de madera. El sonido no fue un portazo, sino un tut sordo, sólido y definitivo. Ese sonido resonó en la noche y en el alma de Mia. Fue el punto final de la frase más larga y dolorosa de su vida. Fue el sonido del pasado siendo sellado para siempre, encerrando a sus atormentadores dentro de la prisión que ellos mismos habían construido con su propia crueldad. Mia no se estremeció. Al contrario, sintió una oleada de alivio tan inmensa que casi la hizo tambalearse. El capítulo estaba, por fin, cerrado. Caminaron por el sendero de piedra que serpenteaba a través del jardín perfectamente cuidado. La noche estaba oscura, solo iluminada por las discretas luces del jardín, que ahora parecían iluminar su camino de huida. Mia sentía el frescor de la noche en su piel, y era un recordatorio de que estaba viva y fuera de esa casa. El mundo exterior parecía vasto, silencioso y lleno de una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional de la sala de estar. Los 2 soldados los seguían a una distancia respetuosa, una guardia de honor silenciosa que no estaba allí para intimidar, sino para asegurar su retirada segura. La escena tenía la solemnidad de una extracción diplomática de una zona de conflicto, y la dignataria era ella. Al final del sendero, junto a la acera, esperaba un sedán oscuro y discreto. No era un coche de lujo, no era ostentoso, era un vehículo funcional, anónimo, que en ese momento representaba para Mia el más absoluto de los santuarios. Uno de los soldados se adelantó y le abrió la puerta del copiloto, manteniéndola abierta para ella con un respeto formal. Mia se inclinó y se deslizó en el asiento. El interior era simple, limpio, y olía a nada en particular. Era un espacio neutral, un refugio seguro y silencioso.
El contraste con la opulencia sofocante de la casa que acababa de dejar era abrumador. Aquí dentro, por fin, podía bajar la guardia. Podía respirar. Antes de subir al coche, el coronel se dirigió a sus hombres. No levantó la voz. Sus órdenes fueron apenas un murmullo en la quietud de la noche. Aseguren el perímetro hasta que nos hayamos ido. Infórmenme si hay algún movimiento. Los soldados asintieron al unísono, un gesto corto y preciso. Entendido, señor. Su padre les dedicó un último gesto de asentimiento y luego rodeó el coche para sentarse en el asiento del conductor. Mia observó esta interacción y sintió una profunda admiración por la minuciosidad de su padre. No había dejado nada al azar. Había pensado en cada detalle, garantizando no solo su rescate, sino su seguridad total. Su plan era perfecto. La puerta del conductor se cerró, sumergiéndolos en una burbuja de silencio casi total. Este silencio era el polo opuesto al que había experimentado en la casa. No era un silencio tenso, ni opresivo, ni expectante. Era un silencio pacífico, sanador. Un silencio que permitía pensar. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El coronel simplemente puso las manos en el volante, dándole a Mia el espacio que necesitaba. Ella miró hacia adelante, a través del parabrisas, hacia la calle oscura y vacía. No sintió la tentación de mirar por el espejo retrovisor. La casa, la vida que contenía, ya no formaba parte de su paisaje. Su vista estaba fija en el camino por recorrer. Suavemente, su padre giró la llave en el contacto. El motor cobró vida con un zumbido silencioso y eficiente, el sonido del comienzo. Puso el coche en marcha y se alejó del bordillo sin ninguna prisa, con un movimiento fluido y seguro. Mia no se giró. Vio de reojo cómo las luces de la imponente casa se hacían más pequeñas y distantes, reflejadas en el cristal de la ventanilla, hasta que finalmente desaparecieron cuando doblaron la esquina. Cada metro que avanzaban era una victoria. Cada segundo en ese coche era un paso más hacia un futuro desconocido, incierto, pero indiscutiblemente suyo. La justicia no había sido un grito de venganza. Había sido el sonido silencioso de un coche alejándose en la noche. Mientras el coche se adentraba en las arterias de la ciudad, Mia sintió por primera vez cómo el torrente de adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a retirarse. En su lugar, una oleada de agotamiento profundo y pesado se apoderó de su cuerpo. Era un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento del alma, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente pudiera exhalar. Cerró los ojos por un instante, apoyando la cabeza en el frío cristal de la ventanilla. Saboreó el simple movimiento del coche, llevándola hacia adelante, la vibración del motor, el silencio protector del habitáculo. Cada uno de esos detalles era una pieza de su nueva libertad, y se aferró a ellos como un náufrago a una tabla de salvación. Su padre permaneció en silencio, conduciendo con una calma imperturbable. No la presionó para que hablara, no le hizo preguntas sobre lo que había sucedido. Su perfil, recortado por las luces intermitentes de la calle, era el de un centinela, un guardián enfocado únicamente en su misión, llevarla a un lugar seguro. Mia entendió la naturaleza de ese silencio. Era un regalo, una muestra de respeto por su dolor y por su proceso. Él comprendía, sin necesidad de palabras, que ella necesitaba tiempo para asimilar la enormidad de lo que acababa de ocurrir, para empezar a desenredar el nudo de emociones que la atenazaba. Su presencia silenciosa era el ancla más firme que había sentido en mucho tiempo, una prueba de que el apoyo incondicional existía. Fue él quien rompió el silencio, pero no con una pregunta sobre el pasado, sino con una afirmación sobre el futuro. Su voz, tranquila y segura, llenó el coche. «Te llevaré a casa», dijo, y la forma en que pronunció la palabra casa le dio un significado completamente nuevo. No se refería a un lugar físico, sino a un estado del ser, a tu verdadera casa, a la casa de tu infancia, donde nadie volverá a hacerte daño. Esta simple frase le dio a Mia un destino, un punto de referencia en el mapa de su nueva vida. Le recordó que tenía un lugar al que pertenecer, un refugio que la había estado esperando todo este tiempo, mucho antes de que su pesadilla comenzara. Al oír sus palabras, una nueva oleada de lágrimas acudió a los ojos de Mia, pero éstas eran diferentes a las anteriores. No eran las lágrimas silenciosas de la humillación, ni las de la rabia impotente. Eran lágrimas de un alivio tan profundo y abrumador
que se sentían como una catarsis. Eran lágrimas de gratitud por ese hombre que estaba a su lado, su padre, que había movido el cielo y la tierra por ella, sin que ella siquiera lo supiera. No pudo formar palabras. Simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible en la penumbra del coche, mientras las lágrimas calientes corrían libremente por su rostro. Un sollozo ahogado escapó de sus labios, el primer sonido de su propio dolor liberado en un espacio seguro. Ahora que el peligro inmediato había pasado y la adrenalina se había disipado, el dolor físico en su mejilla comenzó a reclamar su atención con una intensidad renovada. El ardor inicial había dado paso a un dolor sordo y punzante que parecía latir al ritmo de su corazón. La hinchazón era más notoria, y sentía la piel tensa y sensible al más mínimo movimiento. Inconscientemente, se llevó los dedos a la cara de nuevo, no para presionar, sino para tantear el alcance del daño. Era un recordatorio tangible de la violencia que había sufrido, la marca física de una herida emocional mucho más profunda. Pero ahora, en la seguridad del coche, ya no era un símbolo de opresión, sino la prueba de una batalla de la que había salido viva. El coronel, siempre observador, notó el gesto de su hija. No reaccionó con exclamaciones de ira o pena, lo cual Mia agradeció inmensamente. Su respuesta fue, como siempre, práctica y centrada en la solución. Sin apartar la vista de la carretera, dijo con voz tranquila: «Hay una bolsa de hielo en el asiento trasero, en la nevera portátil. Te ayudará con la hinchazón y el dolor». Su enfoque práctico fue más reconfortante que cualquier palabra de compasión. No la trataba como a una víctima frágil que necesitaba ser compadecida, sino como a una soldado herida que necesitaba primeros auxilios. Le estaba devolviendo la dignidad incluso en su forma de cuidarla. Su padre hizo una señal al soldado que, Mia se dio cuenta entonces, iba sentado en silencio en el asiento trasero. El joven le pasó una bolsa de frío químico, ya activada. Mia la tomó con dedos temblorosos y la presionó suavemente contra su mejilla. El frío intenso fue un shock al principio, casi tan doloroso como el propio golpe, pero después de unos segundos, esa sensación helada comenzó a adormecer el dolor punzante, reemplazándolo con una insensibilidad bienvenida. Sostuvo la bolsa con firmeza, cerrando los ojos. El frío era una metáfora perfecta de su situación. Necesitaba enfrentar la dura y fría realidad para poder, finalmente, empezar a sanar la quemadura de la mentira en la que había vivido. Mientras el frío hacía su trabajo, la mente de Mia, ahora un poco más clara, se permitió hacer la pregunta que había evitado durante tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se había quedado tanto tiempo? ¿Por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos? La respuesta no era simple. Vio el patrón, la forma insidiosa en que el abuso emocional la había desgastado día a día, como el agua que erosiona la roca. Recordó las pequeñas concesiones, las palabras que se tragó, las pasiones que abandonó, todo en nombre de la paz, todo con la vana esperanza de que el hombre del que se había enamorado regresaría. Entendió que no había sido un solo evento, sino una lenta y metódica demolición de su autoestima. Como si pudiera leer sus pensamientos, su padre habló de nuevo, su voz suave pero firme en la oscuridad. «No fue tu culpa, Mia», dijo, y esas 4 palabras fueron como un bálsamo para una herida que ella no sabía que sangraba tan profusamente. La culpa. No tienes la culpa de nada. La gente como ellos son depredadores. Son expertos en encontrar la bondad y la empatía en los demás, y retorcerlas hasta convertirlas en armas para su propio uso. Hizo una pausa. Tú no eres débil por haber amado, ni por haber esperado lo mejor de alguien. Eres una persona buena y fuerte. Y ellos se aprovecharon de eso. La falta es enteramente suya. El coche siguió su camino por las calles de la ciudad, ahora más vacías y tranquilas. Las luces de los semáforos y los edificios pasaban como borrones de color a través de la ventanilla. Por primera vez en 3 años, cuando Mia miraba hacia el futuro, no veía un abismo oscuro y aterrador. No sabía exactamente qué haría mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, pero una certeza absoluta se había instalado en su corazón. Nunca más volvería a guardar silencio. Nunca más se haría pequeña para caber en la vida de otra persona. No sabía qué le deparaba el camino, pero sí sabía, con cada fibra de su ser, que lo recorrería con la cabeza alta, dueña de su propia voz y de su propio destino. El viaje en coche continuó, llevándolos a través de la ciudad dormida. Mia observó cómo el paisaje urbano cambiaba a través de la ventanilla.
Dejaron atrás las calles anchas y perfectamente cuidadas del opulento barrio de Trevor, con sus mansiones impersonales y sus jardines geométricos. Poco a poco, el entorno se fue volviendo más familiar, más real. Las calles se estrecharon, los árboles parecían más viejos y sabios. Las casas eran más modestas, pero tenían una personalidad propia. Este viaje físico era un reflejo perfecto de su viaje interior, un alejamiento de la falsa y fría riqueza hacia la calidez de un mundo auténtico y seguro, el mundo al que ella realmente pertenecía y que había olvidado. Mientras el coche se deslizaba por una calle bordeada de robles, un recuerdo perdido de su infancia emergió en la mente de Mia con una claridad sorprendente. Se vio a sí misma, con unos 7 años, tratando de aprender a montar en bicicleta sin las ruedas de apoyo. Su padre corría detrás de ella, sujetando el sillín. Su voz era una presencia constante y tranquilizadora. «Te tengo, Mia, no te voy a soltar», le decía, y recordó el momento de pánico y euforia cuando se dio cuenta de que él la había soltado y ella estaba pedaleando sola. Él no la había abandonado, le había dado la confianza para que encontrara su propio equilibrio. Comprendió que lo que había hecho esa noche no era diferente. No la estaba cargando, le estaba devolviendo el equilibrio. Finalmente, el coche redujo la velocidad y se detuvo frente a una casa que era la antítesis de la que acababa de abandonar. Era una sólida casa de ladrillo de 2 pisos, con un porche acogedor y un jardín un poco salvaje pero lleno de vida. No era una mansión, pero irradiaba una sensación de estabilidad y calidez que ninguna cantidad de mármol o plata podría comprar. Una luz amarilla y suave brillaba a través de la ventana de la sala de estar. No era la luz blanca y fría de un quirófano, sino la luz de un hogar. Mia sintió que su corazón se calmaba. Esa era la verdadera casa que su padre le había prometido, el lugar donde se habían forjado sus primeros y más felices recuerdos. Salir del coche en la acera de esa calle tranquila fue otro paso simbólico en su viaje hacia la recuperación. El aire aquí olía diferente, a césped recién cortado y al perfume de los jazmines que trepaban por la valla del vecino. Era el olor de su infancia, el aroma de la seguridad. Su padre rodeó el coche y se paró a su lado, sin prisa, dándole un momento para que asimilara la vista de su santuario. Mia miró la casa, su casa, y sintió como si una parte de su alma que había estado exiliada durante mucho tiempo, finalmente estuviera regresando a su lugar de origen. Ya no era una extraña, una impostora en una vida ajena. Estaba en su propio territorio. Mientras caminaban lentamente por el corto sendero hacia la entrada, la puerta principal se abrió antes de que pudieran llegar. En el umbral, recortada por la luz cálida del interior, estaba su madre. Su rostro era un lienzo de preocupación profunda, pero en el momento en que sus ojos se posaron en Mia, la preocupación fue eclipsada por una ola de amor y alivio tan inmensa que era casi palpable. Mia se dio cuenta entonces de que el plan de rescate no había sido solo obra de su padre, había sido una operación familiar, un círculo de protección del que ella nunca había dejado de formar parte, incluso cuando se sentía más sola. Su madre la había estado esperando. Su madre no dijo una palabra, simplemente abrió los brazos, y ese gesto fue todo lo que Mia necesitaba. Acortó la distancia que las separaba y se hundió en el abrazo de su madre. Fue un abrazo que lo curaba todo, un abrazo que la anclaba a la realidad y ahuyentaba los fantasmas de la noche. Sintió el calor familiar del cuerpo de su madre, el aroma de su perfume de siempre, la fuerza de sus brazos rodeándola con una ferocidad protectora. El frío aislamiento en el que había vivido durante 3 años se hizo añicos en ese instante. Se aferró a su madre, y por primera vez esa noche se permitió ser completamente vulnerable, sabiendo que estaba absolutamente a salvo. Suavemente, su madre la apartó un poco para mirarla a la cara. Sus ojos se posaron en la mejilla hinchada y amoratada, y Mia vio un destello de dolor y furia pura en la mirada de su madre, una ira de leona que era mucho más aterradora que la de Trevor. Pero cuando le habló, su voz era increíblemente tierna. «Oh, mi niña», susurró, su pulgar acariciando suavemente la piel intacta de su otra mejilla. «Ya estás en casa. Todo va a estar bien ahora». Escuchar esas palabras, ser mi niña de nuevo en lugar de la esposa de alguien o la nuera de alguien, fue la confirmación de que había recuperado su identidad más fundamental. Asintió, incapaz de hablar, y se dejó guiar al interior. El interior de la casa era exactamente como lo recordaba. Acogedor, un poco desordenado, lleno de vida.
Había libros apilados en las mesas, fotografías familiares en cada superficie, muebles cómodos y gastados por el uso y el amor. Era el polo opuesto a la fría y estéril casa de exposición que había dejado atrás. Era un lugar donde los objetos contaban historias, donde los recuerdos se atesoraban, no se desechaban por ser demasiado simples. Su mirada se posó en un jarrón de cerámica que ella misma había hecho en la escuela secundaria, torpe y desigual, pero que ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea. Aquí, las imperfecciones eran amadas. Y entonces, lo vio. Su corazón dio un vuelco y se detuvo en seco en medio de la sala. Allí, doblada cuidadosamente sobre el respaldo del viejo sillón de su padre, estaba la colcha de retazos de su abuela, la misma que Vivian había tirado a la basura con desdén. Las lágrimas que pensó que ya se habían agotado volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Su padre no solo la había rescatado a ella, había rescatado una parte de su alma que ella creía perdida para siempre. Había ido a buscarla, la había limpiado y la había colocado en un lugar de honor, esperándola. Era la prueba tangible y abrumadora de que su familia nunca la había abandonado. Mia se acercó al sillón como si se acercara a un altar. Extendió una mano temblorosa y tocó la tela familiar. Sintió bajo sus dedos el tacto del algodón gastado de sus viejos vestidos de niña, el trozo de la camisa de franela de su abuelo, las costuras desiguales pero fuertes que su abuela había cosido con amor. Cada retazo era un ancla a su verdadera historia. Apretó la tela contra su rostro, inhalando el vago olor a cedro del armario donde seguramente había estado guardada. El círculo estaba completo. La colcha, que se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido, de su anulación, era ahora el símbolo de su recuperación, la bandera de su identidad reclamada. Los tres se sentaron en la sala de estar, envueltos en una atmósfera de calma, que era el bálsamo perfecto para el alma herida de Mia. No hubo más revelaciones dramáticas ni confrontaciones. Su madre, en un gesto de normalidad que Mia agradeció profundamente, fue a la cocina y regresó con una taza de té de manzanilla humeante, su remedio para todos los males desde que Mia era niña. Su padre simplemente se sentó en su sillón, el mismo donde ahora descansaba la colcha, y la observó con una mirada de orgullo contenido. Estar allí, en silencio, recibiendo esos pequeños y sencillos actos de amor, se sentía como la primera lluvia después de una larga y devastadora sequía. Mia sabía que había cientos de preguntas flotando en el aire. Sabía que sus padres querrían saber cada detalle de los últimos 3 años, y ella misma quería saber cómo su padre había orquestado un plan tan perfecto y complejo. Pero también entendió, con una sabiduría que no poseía la noche anterior, que ese momento no era para la logística del pasado, sino para el anclaje del presente. La noche era para sanar, para respirar, para reafirmar los lazos que la habían salvado. Las explicaciones podían esperar a la luz del día. Lo único que importaba era que estaba a salvo, que era amada y que estaba junta a ellos. Sin embargo, su padre, como si leyera su necesidad de un poco más de claridad, le ofreció una pieza clave del rompecabezas. «Noté el cambio en ti, Mia», dijo en voz baja, su mirada fija en ella. «Fue gradual. La luz en tus ojos se estaba apagando. Al principio, me dije a mí mismo que solo era el estrés de una nueva vida». Hizo una pausa, y su voz se endureció ligeramente. «Pero hace 6 meses, en tu cumpleaños, te vi. Llevabas una pulsera ancha en un día caluroso, y por un segundo se deslizó. Vi un moretón oscuro en tu muñeca. Intentaste ocultarlo de inmediato. Esa misma noche, contraté a un investigador privado. Así de simple. No fue un gran secreto, sino la observación atenta de un padre que nunca había dejado de vigilar a su hija. Más tarde, mientras Mia bebía su té, su madre se sentó a su lado y le tomó la mano. «No hay prisa para nada, mi amor», le dijo suavemente, «pero quiero que sepas que cuando te sientas lista, tu antiguo puesto en el hospital te está esperando. Hablé con la directora. Es una vieja amiga. Me dijo que te adoraban allí y que estarían encantados de tenerte de vuelta». No era una presión, sino una puerta abierta, un recordatorio de que tenía una vocación, una pasión que era enteramente suya y que la esperaba pacientemente. Le recordó que ella era más que su dolor. Era una profesional valiosa y una sanadora nata. Finalmente, el peso de la noche se volvió insoportable. El agotamiento, que había mantenido a raya con la adrenalina y el té, la reclamó por completo. Su madre, al verla cabecear,
La guió escaleras arriba hacia su antiguo dormitorio. La habitación estaba casi exactamente como la había dejado, una cápsula del tiempo de su adolescencia, con sus libros, sus premios de natación y sus pósteres ya un poco descoloridos. Su madre había hecho la cama con sábanas limpias. Mia se hundió en el colchón familiar, y su madre la arropó, colocando suavemente la pesada colcha de retazos sobre ella. Sentir el peso de esa manta, el peso de su historia y del amor de su familia, fue la sensación de seguridad más profunda que había conocido. Esa noche, por primera vez en 3 años, Mia durmió. No fue un sueño ligero y lleno de sobresaltos, interrumpido por el sonido imaginario de pasos en el pasillo o palabras crueles susurradas en la oscuridad. Fue un sueño profundo, pesado y sin sueños. Su cuerpo y su mente, finalmente convencidos de que estaban en un lugar incondicionalmente seguro, se rindieron por completo al descanso. Fue una hibernación curativa, un apagado completo del sistema nervioso que le permitió, a un nivel celular, comenzar el largo y necesario proceso de reparación. El silencio de la casa de sus padres era una nana, una promesa de que la vigilia ya no sería una amenaza. La primera luz del amanecer se filtró a través de su ventana, pintando una suave franja dorada en la pared. Mia se despertó lentamente, emergiendo de las profundidades de su sueño. Durante un fugaz segundo de desorientación, su corazón se aceleró con el pánico familiar. ¿Dónde estoy? Pero entonces, sus ojos se abrieron y reconocieron el techo inclinado de su habitación, el color familiar de las paredes. Vio la colcha sobre ella, sintió su peso reconfortante, se tocó la mejilla, notando un dolor sordo y real, y una inmensa ola de alivio la recorrió. No había sido un sueño. La pesadilla había terminado. Estaba libre. Se levantó de la cama y caminó hacia el espejo del tocador. Durante años había evitado su propio reflejo, incapaz de enfrentarse a la mujer triste y apagada que le devolvía la mirada. Pero esa mañana se obligó a mirar. Vio la marca oscura y violácea en su mejilla, un feo recordatorio de la noche anterior. Pero por primera vez, al mirar más allá de la herida, no vio a una víctima. Vio a una superviviente. Vio la mandíbula firme de su padre en su propio rostro y la resiliencia en sus ojos, herencia de su madre. Ya no era un accesorio sin nombre. Era Mia Camden, y estaba mirándose a sí misma de frente. Regresó a la cama, tomó la colcha y se la echó sobre los hombros como si fuera una capa, un manto de honor tejido con amor y supervivencia. Con ella puesta, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La vista no era nada espectacular. Una calle suburbana tranquila, árboles meciéndose con la brisa de la mañana, un vecino paseando a su perro, una escena de normalidad absoluta. Pero para Mia, ese paisaje era el más hermoso del mundo. Era el lienzo en blanco de su nueva vida, un futuro que no estaba dictado por el miedo, sino que estaba abierto a todas las posibilidades. Una paz profunda y silenciosa se asentó en su corazón. La libertad de Mia no se ganó con un grito de venganza en una sala opulenta, ni se selló con la humillación de sus agresores, aunque ambas cosas sucedieron. Su verdadera liberación se había forjado en actos mucho más silenciosos. Se ganó con la tranquila y firme decisión de tomar la mano de su padre. Se afirmó con el digno y silencioso clic de un anillo sobre una mesa. Y se consolidó en el abrazo de una madre y el peso de una colcha rescatada. Su victoria no fue ruidosa, no buscó aplausos. Fue una victoria interna, personal y absoluta. Estaba herida, sí, pero estaba completa. Y por fin, después de un largo y oscuro desvío, estaba en casa.